No aparece en los manuscritos antiguos. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no existe en los manuscritos antiguos. Fue añadido por la Iglesia Católica. Como la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue una adición hecha por la Iglesia Católica posteriormente. No aparece así en los textos antiguos. Todos los actos de bautismo que hubo siempre fue en el nombre de Jesús. Voy a enseñar una falsificación que se encuentra en casi todas nuestras versiones de la Biblia, básicamente en todos los idiomas alrededor del planeta, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y son 3 los que dan testimonio en la tierra. Ahora, todas estas palabras que acabo de leer, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno y 3 son los que dan testimonio en la tierra, nada de eso se encuentra en ninguno de los textos antiguos. Todo eso fue agregado cientos y cientos de años después de Eusebio. Los cohortes de Eusebio, su pandilla, su gente, ellos agregaron esto junto con lo que dice en Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, esto se encuentra fácilmente teniendo siempre los textos griegos a nuestra disposición. De hecho, esta es mi versión preferida de los textos griegos. Podemos ver que según Duisbach, y según Lockman, y Tischendorf, y Alsford, y Trugales, y Wordsworth, según ellos, todas esas palabras deberían ser removidas porque no se encuentran en ninguno de los textos antiguos. No están en ningún lado. Fueron agregadas después. ¿Ok? Es lo mismo que ocurre en Mateo capítulo 28. Donde Yeshua dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras no se encuentran en los textos antiguos. Eusebio de hecho citó Mateo capítulo 28 19 veces palabra por palabra, y todas las veces usó bautizándolos en mi nombre. Él nunca dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros Yeshua es Dios. ¿Bien? En el libro de Juan, ese fue uno. Se le cortó. Sí, Bueno, parece que sí. Continúe En el libro de ahí. Juan, en el cuarto evangelio, en el libro de Juan, Yeshua dice: mi Padre y yo somos uno, el que me ve a mí ve al Padre. La Shema de Deuteronomio 6:4-9, la traducción de fe judía, que es la Shema Israel Adonai Elohim, bueno, dice que Dios es uno, y en eso creemos, Dios es uno solo. Se manifiesta de diferentes formas para nosotros, nada más. Pero Dios es uno, no hay varios dioses. ¿Sí? Justamente el problema con el judaísmo no mesiánico, normativo, dice yo soy un renegado, o algo por el estilo, o peores cosas que no las voy a pronunciar. O dice que yo vendí al Dios de Israel por los dioses cristianos, porque se ha malentendido de que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son 3 personas. Y no. Dios es uno que se manifiesta de diferentes formas. Mismo Bereshit, Génesis, en la creación dice que el Espíritu de Dios rondaba sobre la faz de la Biblia. En el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. El Espíritu de Dios creemos en el judaísmo también. ¿Se entiende lo que digo? Y el Espíritu de Dios no es otra persona. Dios es uno solo. En los primeros siglos ha habido un intenso debate sobre quién es Yeshua. ¿Es Yeshua un hombre ordinario, común? ¿Es Yeshua un ser superior a los hombres, pero inferior a Dios? ¿Es Yeshua criado por Dios, inferior a Dios, pero superior a los hombres y los ángeles? ¿Quién es Yeshua? ¿Es Yeshua Dios? Si Yeshua es Dios, ¿qué significa esto? ¿Es Yeshua una de las formas en que Hashem se manifiesta, o es Yeshua una de las 3 personas de la Trinidad? Según informes históricos, los Netzarim nazarenos
los discípulos originales de Yeshua y sus sucesores creen que Hashem es uno, pero que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, Mashiach es una de las formas en que Hashem se manifiesta en el mundo. Los Netzarim nazarenos, los primeros siglos, segundo, creen que Hashem es uno, Echad, no tres personas distintas. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios es tres personas, no representa la fe original de los discípulos de Yeshua. Epifanio de Salamina, autor cristiano del siglo IV, escribió sobre la creencia original de los Netzarim nazarenos, discípulos de Yeshua. Y Yahshua es la encarnación de su palabra, no es que sea otra persona, no son dos o tres personas. Al yo estar hablando ahorita, está saliendo mi palabra, mis palabras, y mi palabra no es otra persona, no es otro Javier Palacios, soy yo. Bueno, eso es para explicar que la Trinidad no existe, hay un solo Elohim, Yahweh es su nombre, y su palabra se encarnó. Cuando dice en el Evangelio de Juan, en el Brit Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento, el verbo se hizo carne, lo original dice, la palabra de Yahweh se hizo carne, Él es, Colosenses 1:15. ¿Por qué Él oraba? Porque nos dio ejemplo, si no, no hubiéramos sabido cómo orar. Sus discípulos se le acercaron, le dijeron, Adón, enséñanos a orar como Juan, o sea, Yohanan ben Zacariahu, Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, ¿está? Y entonces Él les enseñó el avino. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si no los discípulos hubieran visto orar a Yahshua, no hubieran aprendido a orar. Todos necesitamos ver a alguien orar. Tus hijos ahora levantan las manitas porque ya te vieron a ti orar. ¿Cómo aprenderíamos a orar? ¿Cómo aprenderían en aquel tiempo si nadie les hubiera enseñado a orar? Ahora, en su omnipotencia, porque el Eterno es omnipotente, Elohim no tiene necesidad de orar, pero Él se rebajó, ya lo vimos en Filipenses, Él se despojó. Ahora vamos a Mateo 6, en el verso 9, y entonces el Eterno Yahshua enseña a orar. Vosotros pues oraréis así, Abba nuestro que estás en los cielos. Lo voy a leer tal cual. Santificado sea tu nombre, tú lo tienes en hebreo, en lavino, venga tu reino, hágase tu voluntad, razón como en los Shamaín, en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, los pecados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el esplendor, por todos los siglos. Amén. Porque Él les estaba enseñando sobre orar, pero también sobre el perdón. Ahora, el término Adón, tú ya sabes que significa Señor, porque nosotros somos siervos. El término Adón es utilizado para Yahweh, quien es Yahshua. Así que en la Escritura encontramos que Yahweh es Adón, Yahshua es Adón. ¿Puede haber dos señores? No, uno solo. Revela algo mucho más trascendental sobre las personas que adoraban aquí. Dice que ella dedicó la mesa u ofreció la mesa. Y aquí está la palabra trascendental. Teu Jesu Cristo. Al Dios o Dios Jesucristo. No al Hijo de Dios. Solo Dios. Esta es la evidencia arqueológica más antigua de que los cristianos vieron a Jesús como Dios. Este fue el tema de debate entre los primeros cristianos. Tenemos el Concilio de Nicea en el 325, donde discutieron la pregunta sobre la Trinidad, ¿cierto? ¿Qué Padre, significa... Hijo y Espíritu Santo. Exacto. ¿Qué significa decir que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Pero en qué creían los demás cristianos? Eso es algo muy difícil de tratar de averiguar. Este sitio parece darnos la voz de estas antiguas mujeres cristianas y lo que creían acerca de Cristo. Se lee explícitamente aquí. Teu Jesu Cristo. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios.
como Dios, exacto. En definitiva, es un descubrimiento increíble. Hace 1800 años, esta casa ordinaria era un lugar de reunión para un grupo de personas, un grupo de cristianos cuyos líderes eran mujeres. Desempeñó un papel en la transformación de Jesús el rabino, Jesús el profeta, de Jesús como Dios. Dios hizo carne. Yo diría que es esta transformación la que le ha dado al cristianismo su longevidad. Miles de millones de almas siguieron la enseñanza no de un hombre, sino de Dios. Dios en la tierra. Cuando hablo de dogma, son consensos de hombres como el establecido en el año 325, cuando el emperador Constantino reunió a todos los teólogos de la iglesia en la ciudad de Nicea. A partir de esa reunión de teólogos se llevó a cabo un consenso de que el acto bautismal no iba a ser nunca más en el nombre de Yeshua, como lo sean los judíos, sino que sería en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese dogma se estableció en el 325, ciudad de Nicea, luego del 313 del edicto de tolerancia de Constantino, y de ahí en adelante seguimos con ese dogma. Cuando Justino Mártir metió la doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia y dijo, si trato de explicar la Trinidad, pierdo la cabeza, si la niego, pierdo el alma. La historia está ahí. Los padres apologistas cristianos de origen griego, entonces fueron los que metieron la doctrina de la Trinidad, que no está en la Biblia.